Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión vamos a revisar el tema de profilaxis antibiótica en cirugía cardíaca. Las infecciones de sitio quirúrgico representan entre el 14 al 16% de todas las infecciones nosocomiales en pacientes hospitalizados. Lamentablemente, los pacientes posoperados de cirugía cardíaca pues no escapan de este riesgo. Se ha estimado también que los pacientes con infecciones de heridas externales, los costes perioperatorios totales son hasta 2.8 veces mayores que los pacientes con un posoperatorio sin complicaciones. Asimismo, la mediastinitis secundaria a cirugía cardiotorácica es causada principalmente por cocos gram positivos. El estafilococo es el responsable de la infección hasta en el 60% de los casos, mientras que los estafilococos coagulasa negativos son aislados entre el 20 al 30% y un porcentaje variable no superior también al 30% es causado por bacilos gram negativos. Rara vez es causada por levaduras. Asimismo, pues desde el advenimiento de los antibióticos en la década de 1940, la profilaxis antibiótica ha desempeñado un papel importante para la prevención de infecciones, incluida también la cirugía cardíaca. Sin embargo, y 80 años después, a pesar de que existen directrices internacionales, las modalidades de administración de profilaxis antibiótica pues siguen siendo heterogéneas, por lo que es importante revisar este tema. La circulación de extracorpórea cambia la farmacocinética de los antibióticos. Las posibles fuentes de variabilidad farmacocinética asociadas a la circulación extracorpórea van a incluir como tal la hemodilución, la hemofiltración, los cambios de la función de los órganos y la absorción del fármaco que tiene en el dispositivo de circulación extracorpórea. Los fármacos que se unen ampliamente a las proteínas plasmáticas y fármacos altamente lipofílicos aumentan la absorción por parte de los dispositivos de circulación extracorpórea, es decir, el secuestro. La circulación extracorpórea como tal, pues va a tener efectos profundos en el volumen de distribución y la cinética de eliminación de una gran cantidad de fármacos, esto incluido los antibióticos profilácticos de uso común en cirugía cardíaca, como las cefalosporinas, la vancomicina y los aminoglucósidos. Se ha investigado la farmacocinética intraoperatoria de la vancomicina, la cefalosporina y los aminoglucósidos, y en estos estudios se ha arrojado que hay una disminución abrupta entre el 11 al 41% en la concentración sérica de la vancomicina, por ejemplo, después del inicio de una derivación cardiopulmonar. Esto debido principalmente a la dilución en proporción directa al volumen principal de la bomba. Aún así, se logra mantener una concentración mínima inhibitoria adecuada, esto hasta en el 90% de los casos. De manera similar, se han documentado estudios en los cuales se demuestran que tanto los aminoglucósidos y las cefalosporinas de primera y segunda generación tienen una reducción similar, que es decir, hasta el que 40-50% en la concentración sérica después del inicio de la circulación extracorpórea. Esta reducción es el motivo por el cual una segunda dosis, empezando la circulación extracorpórea, puede mantener una concentración mínima inhibitoria adecuada, sobre todo para microorganismos como Staph aureus, como microorganismos como estafilococos coagulasa negativos. Existen múltiples esquemas utilizados para profilaxis antibiótica en cirugía cardíaca. Sin embargo, se acepta que el de primera línea o los de primera línea sean las cefalosporinas de primera y segunda generación. En este sentido, la cefazolina es un antibiótico profiláctico adecuado para el uso de cirugía cardíaca. Este va a estar indicado en una administración dentro de los primeros 60 minutos antes de la incisión en piel y se recomienda una dosis profiláctica de 2 gramos aproximadamente en los pacientes que pesen más de 60 kilos. Cuando la incisión quirúrgica permanece abierta en el quirófano, los pacientes con una función renal normal se debe administrar una segunda dosis de 1 gramo 3 a 4 horas después del inicio de la cirugía y se va a repetir esta misma dosis si se extiende por más tiempo.
Si es evidente que la derivación cardiopulmonar se va a interrumpir durante las primeras 4 horas, es apropiado retrasar el antibiótico profiláctico hasta que complete la perfusión, sobre todo para maximizar los niveles sanguíneos efectivos de los medicamentos. En pacientes para los que la vancomicina es un antibiótico apropiado, por ejemplo, pacientes alérgicos a las penicilinas o cefalosporinas, es un antibiótico que se va a dar de 1 a 1,5 gramos en pacientes que pesen más de 60 kilogramos de peso, o se puede utilizar una dosis ajustada a 15 miligramos por kilo de peso. Esto por una administración intravenosa. Tiene que ser un antibiótico que se debe de pasar de manera lenta, usualmente durante 1 hora, y este antibiótico se puede utilizar hasta 120 minutos previos a la incisión quirúrgica. Se puede considerar una segunda dosis de vancomicina de 7.5 miligramos por kilo de peso durante la utilización de la circulación extracorpórea, aunque su utilidad pues no está bien establecida. Para los pacientes que reciben también aminoglucósidos, generalmente suele ser gentamicina. Este se puede utilizar en una dosis de 4 miligramos por kilo de peso, además de la vancomicina antes de la cirugía cardíaca. Esta dosis inicial debe ser administrada 1 hora antes de la incisión quirúrgica, y la redosis de este tipo de medicamentos, en específico los aminoglucósidos, pues no está indicado en la derivación cardiopulmonar. Incluso puede ser hasta perjudicial. Asimismo, sabemos que el uso de antibióticos en el posoperatorio de cirugía cardíaca debe delimitarse, en específico para la cefazolina. Posterior a la cirugía se pueden recibir 2 dosis más de 2 gramos cada 8 horas. En relación a la vancomicina, puede ser una dosis posterior de 1.5 gramos a las 12 horas. Y de la gentamicina, pues no se recomienda la redosis después de la cirugía cardíaca. Sin embargo, hay esquemas en los cuales se lleva a cabo la redosis de antibióticos profilácticos hasta 48 horas. Sin embargo, no está recomendado llevar más allá de 48 horas la profilaxis antibiótica en cirugía cardíaca, ya que incrementa los riesgos de infecciones oportunistas. En relación a lo que dictan las guías europeas de medicación perioperatoria en cirugía cardíaca, encontramos que la administración profiláctica de antibióticos se debe de dar en los 60 minutos previos a la incisión quirúrgica. Esta indicación se puede extender hasta los 120 minutos en caso de uso de vancomicina. Asimismo, la dosis de antibióticos para profilaxis no está como tal establecida. Sin embargo, se acepta algunos de los esquemas que ya mencionamos en la diapositiva pasada. En cuanto a la duración, se recomienda que se mantenga la profilaxis antibiótica por lo menos 24 horas, pero esto sí es bien importante que no permanezca más allá de las 48 horas, sobre todo por los riesgos que ya mencionamos. Asimismo, la redosis de los antibióticos puede darse solamente en caso de aquellos antibióticos en los cuales está indicado, por ejemplo, la cefazolina. Aunque tenemos esquemas de primera línea bien establecidos, hay que recordar que siempre existen esquemas de segunda línea, sobre todo para pacientes que no pueden recibir por alguna contraindicación estos esquemas de primera línea, o bien por la disponibilidad de cierto tipo de antibióticos en ciertas regiones del mundo. En este artículo en particular se investigó un nuevo esquema antibiótico, el cual consistía en una dosis de teicoplanina y meropenem. Este artículo se realizó en Bangladesh y como tal la profilaxis o el modo de utilización de estos dos medicamentos era administrar una dosis de teicoplanina durante la inducción de anestesia, y posteriormente se aplicaba la primera dosis de meropenem durante esta misma inducción.
Luego el meropenem se continuaba cada 8 a 12 horas aproximadamente hasta completar 72 horas. Este régimen de antibióticos se comparó retrospectivamente con un régimen previo que ellos tenían, el cual contenía flucloxacilina, ceftriaxona y gentamicina. Este lo continuaban desde la inducción anestésica hasta el quinto día posoperatorio. En cuanto a los resultados, ellos evaluaron 203 pacientes que recibieron este nuevo régimen y en los cuales pues no hubo ni infección ni nefrotoxicidad. Lo compararon contra 101 pacientes de forma retrospectiva que ellos ya habían aplicado el esquema convencional que ellos tenían, en los cuales encontraron que hubo 21 pacientes con infección de sitio quirúrgico, entre ellos 3 pacientes murieron y 15 pacientes desarrollaron nefrotoxicidad. Como conclusiones, ellos establecen que el uso de la tecoplanina y el meropenem pueden ser eficaz y seguros como profilaxis antibiótica en cirugía cardíaca, sin embargo, harían falta más estudios. En cuanto al uso de antibióticos tópicos, estos han sido usados, incluso aparecen como una recomendación de buena práctica en distintas guías para la prevención de infección de heridas externales. Aquí podemos ver sobre todo que cuando se utiliza este tipo de esquemas, pues no se encuentra alguna toxicidad sistémica, tampoco son favorecedores de licencias externales o tampoco se ha identificado la aparición de cepas resistentes por el uso de este tipo de sistemas. Asimismo, los agentes que se pueden utilizar con mayor frecuencia son tanto la gentamicina como la vancomicina. Los antibióticos que se administran de forma local proporcionan un enfoque específico mediante la administración de altas concentraciones de agentes antimicrobianos, estos instilados directamente en el sitio quirúrgico. Esto nos va a llevar a un control eficaz de las bacterias en la proximidad de la incisión. Su aplicación localizada va a permitir concentraciones más altas de estos agentes en comparación con su administración sistémica, esto mejorando su efecto bactericida y reduciendo el crecimiento bacteriano. Asimismo, las posibilidades de infección de sitio quirúrgico se van a reducir significativamente hasta en un 50%, independientemente de cuál sea la profilaxis local que se utilice, ya sea vancomicina o gentamicina. La forma de administración de estos antibióticos es variada, pudiendo ir desde la instilación únicamente sobre la herida quirúrgica hasta la formación de pastas como la vancomicina. A pesar de que existe evidencia que soporta el uso de vancomicina en las heridas externales en forma de pasta, su uso continúa siendo controversial. En este estudio se examinaron 14.492 pacientes sometidos ya sea a revascularización coronaria o un cambio valvular o procedimientos combinados, de los cuales 136 presentaron un desarrollo de infección de sitio quirúrgico. Esto resulta en una incidencia global de aproximadamente 0.9%. Después del análisis multivariado, el índice de masa corporal, la clase funcional de la NIJA y el riesgo del STS se mantuvieron estadísticamente significativos y se asociaron con infección de sitio quirúrgico. Sin embargo, y aunque la incidencia de infección de sitio quirúrgico disminuyó con el tiempo, parece ser que el uso de pasta de vancomicina no se asocia con una menor incidencia en el desarrollo de infecciones externales. Particularmente debido al creciente número de infecciones por Staph aureus resistentes a meticilina entre los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, se destaca la importancia de erradicar la colonización intranasal por Staph aureus. Existe evidencia clara en series grandes y artículos importantes en los cuales se establece que la mupirocina intranasal 2 veces al día durante 4 días antes de la cirugía cardíaca reduce significativamente la infección de sitio quirúrgico en pacientes que se sabe que están colonizados por Staph aureus. Sin embargo, en el caso de los pacientes en los que se desconoce el estado de colonización, se debe considerar la realización de pruebas de colonización mucho antes de la cirugía cardíaca, esto en caso de que sea de forma electiva. Esto sobre todo para permitir la duración preoperatoria adecuada del tratamiento de erradicación.
Asimismo, aunque esta práctica presenta algunas dificultades en cuanto a logística y en cuanto a implicaciones económicas, esta estrategia debe ser preferible al tratamiento rutinario con mupirocina en pacientes en los cuales el estado de colonización se desconoce. En este artículo se analizó la evolución en el tiempo de la incidencia por mediastinitis por Staph aureus, que requirió reintervención tras la cirugía cardíaca en un hospital universitario francés entre 1996 y 2014. En diciembre del 2001, cabe destacar que se introdujo la descolonización nasal universal con mupirocina y a partir de aquí se analizó la asociación entre la aportación nasal preoperatoria y la infección de sitio quirúrgico por Staph aureus entre 2006 y 2012. De los 17.261 pacientes que se sometieron a un procedimiento quirúrgico cardíaco, 565 presentaron alguna infección de sitio quirúrgico y 181 fue causada por Staph aureus. La incidencia de mediastinitis causada por Staph aureus disminuyó significativamente en el tiempo en el periodo de estudio. Y esto se puede ver a partir del 2002, que fue cuando se produjo una ruptura significativa que corresponde con la introducción de la descolonización con mupirocina. A pesar de esta intervención, la aportación nasal preoperatoria siguió siendo un factor de riesgo significativo para las mediastinitis por Staph aureus. Sin embargo, sí se redujo de manera significativa las infecciones por este microorganismo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias.